Saludos amigos, amigas, con ustedes una nueva entrega de Consulta Participativa. Este programa que hemos preparado para este domingo con toda la intención de que el contenido seleccionado para someter a su consideración resulte de su interés y resulte de orientación en materia de salud para usted y toda la familia. Saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro, Altiz, 22 de Aster, y que estamos en la web a través de carivisión.online. Y también estamos en nuestras redes sociales, amigos, en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa. Vaya a YouTube, Consulta Participativa, denle la campanita y suscríbase a nuestro canal de YouTube para que reciba todo el contenido preparado para hoy de manera directa y especial. También estamos en Instagram como Ricardo Pelman. Estamos en nuestra dirección electrónica consultaparticipativa@gmail.com, y en Facebook. Estamos en Facebook como Consulta Participativa y en este momento estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Amigos, y anótenlo, nuestro número de contacto, nuestro número de WhatsApp, 809-769-4500. Escríbanos, háganos sus preguntas, sus sugerencias en lo relativo a contenido, a temas y a invitados, que de seguro le complaceremos. Amigos, y agradecer una vez más de todo corazón a todos ustedes que nos dispensan su sintonía a esta hora del mediodía en este domingo 25 de abril. Un domingo en que se celebra un día muy especial. Hoy es el Día Mundial del Matrimonio. Sí, amigos televidentes, del matrimonio, y en familia y compartiendo un cafecito o el almuerzo, vamos a hablar del matrimonio en nuestros comentarios. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato. Amigos, amigas, y todo comienza con la atracción irresistible hacia otra persona que deriva en enamoramiento, en donde la química emocional juega un factor importante en la formación de un vínculo duradero. Una pareja encontrando de esta manera a la persona ideal. Claro está que existen otros elementos ajenos al amor que inciden en la unión entre dos personas. El interés, requisitos exigidos por la sociedad, la obligación o la soledad. Estamos hablando de una de las instituciones sociales más antiguas del mundo, el matrimonio. Es por ello que cada último domingo del mes de abril se celebra el Día Mundial del Matrimonio. Y cuando decimos matrimonio, hoy modernamente tenemos que decir la unión de dos personas, la unión libre, en fin, todo lo que significa unirse en pareja en función de profesarse amor, atención y cuidado, es también una forma de matrimonio. Pero ¿qué es el matrimonio en sí? El matrimonio, amigos y amigas, es considerada una de las instituciones sociales más sólidas y aceptadas culturalmente. Esta institución que establece un vínculo conyugal entre dos personas, creando un lazo de parentesco, es
reconocido y consolidado por normas legales, prácticas comunitarias, religiosas y morales. La palabra matrimonio, por si no lo sabía, proviene del latín matrimonium, que se deriva de la expresión matri manium, proveniente de dos palabras del latín que significa matris, madre, y munión, gravamen o cuidado, que a la final significa cuidado de la madre por el marido o el padre. Dependiendo de las culturas y la religión, implica el mutuo acuerdo de una unión basada en la monogamia y procreación de hijos. Esto entre otros aspectos. En tal sentido, se ha estipulado tradicionalmente y legalmente al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Ya en los últimos años se ha observado un cambio significativo de este precepto por parte del movimiento LGBT, logrando que en algunos países se reconozca legalmente la unión entre dos personas del mismo sexo. La unión conyugal entre dos personas implica una serie de derechos y deberes, y también requisitos. Estos varían de acuerdo a cada cultura, religión y ámbito legal en las diversas sociedades del mundo. Actualmente existen dos formas de matrimonio: civil, regido por las leyes del Estado de Derecho y del Estado donde se lleva a cabo, y religioso, que este es de acuerdo a las normas y costumbres de la religión bajo la cual se celebra la unión. El matrimonio, desde el punto de vista religioso, tiene algunas variables. Por ejemplo, según la Iglesia Católica, este constituye uno de los 7 sacramentos de la religión católica, celebrando la unión ante Dios entre dos personas bautizadas. O sea, si usted es católico, tiene creencia de la religión católica y no está bautizado en esta religión, no puede contraer matrimonio por la Iglesia Católica. Para la Iglesia Católica, el matrimonio es una unión indisoluble y de por vida, a excepción de la muerte o fallecimiento de uno de los cónyuges. La máxima expresión del matrimonio es la procreación del hijo. Repito, la máxima expresión del matrimonio es la procreación del hijo. Se opone a la poligamia, al matrimonio católico, al adulterio, a la unión entre personas del mismo sexo y al divorcio. Por otro lado, el cristianismo evangélico ve el matrimonio como un acto civil y de mutuo acuerdo entre los cónyuges. No se considera una celebración religiosa. Pero veamos en el judaísmo. El matrimonio en el judaísmo se sustenta en la ley de la Torá, en donde la pareja se dedica de forma exclusiva al otro. Eso es el kiddushin. Tener hijo a los casados bajo el judaísmo es considerado una obligación, un mandamiento. Y desde el punto de vista espiritual, el matrimonio es la unión de dos personas en una sola alma. Qué bello, ¿no? Bajo esta premisa se considera que un hombre está incompleto si no está casado. La Biblia hebrea describe varios matrimonios con múltiples esposas, siendo la poliginia uno de los contratos más comunes representados en el Antiguo Testamento.
El judaísmo reformista aprobó alrededor del año de 1996 la unión entre personas del mismo sexo, acotando que el matrimonio religioso debe celebrarse entre un hombre y una mujer. El islamismo, por su parte, es un contrato legal firmado por los contrayentes denominado nikah. De acuerdo a la ley islámica, solamente el cónyuge tiene permiso legal para obtener un divorcio por cualquier motivo. El matrimonio celebrado entre suníes, de un grupo musulmán, debe contar obligatoriamente con un mínimo de 2 testigos, uno que es guardián de la novia y otro un invitado. El matrimonio entre islamista chiita se puede celebrar sin la presencia de estos testigos. Bien amigos, pero el matrimonio en el hinduismo es un deber sagrado, con obligaciones religiosas y sociales. Entre las modalidades de matrimonio existentes en el hinduismo se destacan el Gandharva, Vivaha, matrimonio instantáneo con consentimiento mutuo, el Rakshasa Vivaha, también denominado matrimonio demoníaco, donde la pareja secuestra a su esposa. El matrimonio arreglado entre las familias de los contrayentes se sigue realizando en una gran parte de la India y del subcontinente hindú. Las bodas en la India y en el subcontinente hindú son festejadas con la participación de grandes multitudes, con música, bailes, muchos rituales diferentes, comida y, sobre todo, bendiciendo a la pareja. En el budismo, el matrimonio es secular, celebrado al margen de consideraciones y dogmas religiosos. No es de carácter prohibitivo, pero no es obligatorio. La ceremonia civil se realiza de acuerdo a las leyes civiles. La unión puede ser bendecida por monjes en templos locales. Esto, amigo, es bueno ver cómo el matrimonio en las diferentes religiones y según las diferentes creencias tiene muchas variables, pero todas apuntan a la unión de 2 personas con la intención de unirse en una sola alma, es decir, vivir dentro de la tolerancia del uno al otro, de la ayuda, de la comprensión y sobre todo fundamentado en esto que mueve al mundo, el amor. Nos acompaña hoy en consulta participativa, en nuestra entrevista central, nuestra línea que estamos llevando ante ustedes en estos días, la juventud profesional de la medicina. Nosotros vamos a una pequeña pausa y volvemos con la doctora Mabel Kelly González. Bien, amigos televidentes, como les decía, hoy tenemos en consulta participativa la presencia de la doctora Mabel Kelly González. La doctora Kelly, como la conocen todos sus amigos y pacientes, es médico, otorrinolaringóloga, odontóloga, neurotóloga, y está con nosotros para orientarnos en todo lo que tiene que ver con nuestro sentido de la audición. Bienvenida a Consulta Participativa, doctora. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Buenas a todos. Estoy aquí a la orden y espero que saquen provecho de esta entrevista.
Así es, doctora, esa es la expectativa de todos nosotros y los amigos televidentes de Consulta Participativa. Doctora, dentro de toda su especialidad, hay una que es muy vasta, por cierto. Hay una que nos llama poderosamente la atención. Y lo digo porque a esta especialidad casi nadie hace mucho eco de ella. La neurotología. ¿Qué es la neurotología? La neurotología es la parte, es la rama de la otorrinolaringología que se enfoca más en lo que es el equilibrio, los vértigos y también nosotros nos preparamos para realizar cirugías en caso de que sea necesario. Tenemos esa preparación. Pero la neurotología básicamente ve la parte del oído responsable del equilibrio, llanamente para que me lo entiendan. O sea, tiene que ver con el balance de uno, el equilibrio, los mareos también, ¿no? Exactamente, equilibrios, mareos, vértigos. Ve esa parte del oído responsable por esto, porque el oído, aparte de ser responsable de la audición, tiene mucho que ver con nuestro equilibrio. Bien, doctora, contestaba una inquietud importante cuando el amigo televidente se interesa en conocer sobre unos de los temas que nosotros tratamos. Y esto de esta especialidad, como decía, que no es muy mencionada, pero fíjese usted que es una de las partes importantes realmente de lo que hace el sentido de la audición con nosotros. Vamos a hablar un poquito, doctora, de sorderas. Vamos a hablar, ¿cuáles son las causas fundamentales de la sordera? Miren, la sordera es multifactorial. Una de las principales causas es el envejecimiento del órgano de la audición. Es una de las principales causas. También existen factores genéticos. Se pueden hacer con sordera, con alteraciones en la audición, exposición a ruido, o sea, estilo de vida del paciente también puede llevar a sordera, dependiendo qué tanto se expuso a ruidos, por ejemplo, a una explosión o el mal cuidado de la salud auditiva. Realmente estamos tratando de orientar un poco al cuidado de la salud auditiva. Otras causas de sordera pueden ser las infecciones no tratadas, o las personas que, por ejemplo, se automedican, no necesariamente tratando el foco causante de esta infección que a la larga puede traer como consecuencia pérdida de audición. Entonces, entre factores infecciosos, hereditarios, hábitos en el estilo de vida y factores genéticos, todo esto puede causar sordera. O sea, y la sordera hereditaria, dice usted, los factores genéticos, o sea, hay sordera y una gran cantidad de sordera hereditaria. Sí, hay mucho. Incluso se dice, la Organización Mundial de la Salud dice que para el 2050, más o menos, se estima que 1 de cada 10 personas sufra de una sordera discapacitante. O sea, se estima eso de aquí al 2050 aproximadamente, que es bastante. 1 de cada 10 personas, doctora. Uh-huh. Bueno, y esto tiene que llamar la atención, porque si 1 de cada 10 personas puede padecer sordera hereditaria, entonces realmente es un índice alto. Sordera discapacitante realmente, o sea, que no pueda valerse por sí mismo en cuanto al sentido que es la audición, ¿sabes? Uh-huh. Doctora, hay, como es de todo sabido, hay muchísimas causas que afectan la audición, hay muchísimos, pero dentro de las patologías que pueden causar e inducir, provocar pérdida de audición, ¿cuáles son estas patologías o infecciones que más pueden producir sordera o inducir a hipoacusia o a reducción de audición? Mire, como ya había mencionado anteriormente, las infecciones de oídos de repetición, una otitis, para que entiendan, una otitis media, una otitis crónica,
paciente que padece de infecciones de oído de recurrente, no acompañado por un especialista, eso va alterando la estructura de lo que es el oído, puede alterar el conducto, la membrana, entonces ya la anatomía no favorece para que esta vibración llegue de forma adecuada al oído interno, que es la parte especializada para que estas ondas o esta vibración se convierta en sonido. Esa es una. Otra enfermedad que, por ejemplo, pudiera causar o llevar a una pérdida de audición puede ser un cáncer que requiere de alguna quimioterapia. Entonces, estos medicamentos, esos químicos que se utilizan para la quimioterapia pueden ser ototóxicos, o sea, tóxicos para el oído, causando muerte de algunas células y deteriorando lo que es el órgano de la audición. Esto también puede suceder. De hecho, se recomienda que se haga una evaluación auditiva pre-quimioterapia para acompañar y darle seguimiento a ver si este tratamiento pudo haber afectado la audición del paciente. Doctora, hay una pregunta, hay una amiga embarazada y ella nos pregunta si el feto puede afectarse durante su formación o durante el periodo del embarazo y puede afectar su nacer con problemas de audición. Sí, claro. Uno, pueden haber factores hereditarios que esta criatura, este feto, haya adquirido, y otras cosas va a depender mucho de cómo fue ese embarazo. Si la madre presentó alguna infección o de repente la tuvieron que internar y recibió antibióticos, estos antibióticos pudieron haber sido ototóxicos, como ya dije anteriormente, causando alteraciones en la formación del aparato auditivo del feto. Otras cosas también, cuando el niño nace, hay que ver en qué condiciones él nace, si nació bajo peso, que esto puede ser un factor de riesgo también para presentar alteraciones auditivas, si de repente nació con una infección crónica y requiere de que se quede ingresado en cuidados intensivos, entonces todo esto puede causar deterioro de la calidad auditiva del paciente. De hecho, ahora mismo estamos queriendo que por ley, desde que nazca un niño, se le haga una evaluación inicial de lo que es la audición para ver si el sistema auditivo interno está funcionando de forma adecuada. Esto nos puede orientar mucho de cómo está este órgano de audición y en caso de que haya alguna alteración, ya los padres en una edad temprana le dan seguimiento al niño y le dan el estímulo que necesite esa persona. Entonces, eso es muy interesante. Doctora, eso que usted dice es importantísimo porque yo tengo una nietecita que me sorprendió mucho que su pediatra le recomendó un estudio de oído, o sea, de audición. Y aquello, yo como abuelo, ya usted sabe, apoyado me puso, no, pero esa niña, ¿cómo se va a poder hacer? Ciertamente fue muy tedioso hacerle el estudio, pero esto que usted dice muestra que sí es importantísimo este estudio a los recién nacidos. Súper importante, realmente nos da mucha información y ayuda a que actuemos con tiempo. Realmente, en caso de que haya alguna alteración, con tiempo podemos dar la terapia necesaria, el seguimiento necesario, entre otras cosas. Sí, doctora, el asunto de la exposición, vivimos en un país, una ciudad ruidosa. El asunto de la exposición a ruidos, música alta, estos famosos audífonos de los teléfonos, tenemos constantemente un audífono puesto ahora con la tecnología. ¿Qué tanto afecta esto la audición? Afecta bastante, realmente. Si vamos a exponerlo a un ruido alto, se recomienda que no sea por mucho tiempo. Y en caso de que trabajemos, por ejemplo, en una fábrica donde realmente hay ruidos o en el aeropuerto, debemos utilizar nuestro equipo de protección de forma adecuada. Y estos pacientes, de forma rutinaria, deben hacerse su evaluación auditiva para ver si ya tienen alteraciones dadas a esto. Otra cosa muy importante, con el uso de audífonos ahora, principalmente, por ejemplo, en los niños, las personas que están trabajando desde casa,
cuando usan audífonos de los que se introducen en el pabellón auricular, estos audífonos muchas veces pueden ir empujando la cera que normalmente el oído produce y causando un tapón de cera. Entonces, este tapón de cera también me puede generar una disminución de la audición, pero es algo momentáneo hasta que se haga la extracción o el lavado o la limpieza necesaria. Pero es muy común ver en las consultas ahora un paciente con tapón de cera por el uso crónico del audífono que se introduce en el pabellón auricular, aquí en el oído. Doctora, usted menciona el lavado. El lavado de oído, recuerdo un fallecido otorrino, laringólogo dominicano, que decía que a los oídos no se le entra nada y que eso del lavado de oído podía traer infecciones que no existían, que depende de la esterilización del agua. ¿Es el lavado de oído realmente una ayuda para mejorar la audición o para prevenir sordera? No se hace de forma preventiva. Solo yo tengo permiso para hacerlo. Ustedes no. Como dicen, no realizarlo en casa, solamente realizado por un profesional capacitado, porque el oído es una área muy delicada, entonces nosotros tenemos los equipos necesarios para ver lo que está pasando y para ver cómo haremos esa limpieza del oído. Realmente hacerse un lavado no es preventivo para alteraciones auditivas. Ahora, si hay alguna infección y hay secreción abundante o hay un acúmulo de cera, y amerita que se realice una limpieza del oído, pues perfecto. Eso le va a traer una sensación de alivio y beneficio al paciente, pero solo debe realizarse por un especialista en el área para evitar infecciones secundarias, perforaciones de membrana timpánica, entre otras cosas, ¿ok? O sea, ¿existe, doctora, algún tipo de aparato especial para hacer este tipo de procedimientos? Sí, existe lo que es como una, vamos a decir, manguerita a presión, también lo podemos hacer con una jeringuilla especializada para eso, pero existe el aparato especializado que es el otoscopio que nos ayuda a ver cómo está el oído allá adentro y comparamos si está normal, si está alterado, pero solo un especialista puede saber eso. Entonces, realmente es un procedimiento que el paciente tiene la queja, se recomienda que vaya a buscar una evaluación, ayuda, ¿ok? Bien, doctora, algo muy importante. ¿Cuándo debo asistir a un odontólogo? Porque uno va normalmente al cardiólogo, uno va normalmente al ginecólogo a la mujer, al urólogo al hombre, pero al odontólogo solamente cuando hay un dolor intenso de oído, según me dijo un amigo. Yo fui a un odontólogo por un dolor intenso de oído y ahí fue que me descubrieron que me estaba quedando sordo. Sí. ¿Cuándo asistir? Primero, ¿cuándo asistir al odontólogo? Y segundo, ¿cuáles son los síntomas o avisos de posible sordera y pérdida de audición? Esto después de la pausa, doctora. Doctora, antes de irnos a la pausa, le relataba de este amigo y le preguntaba cuándo asistir a un odontólogo, cuándo ir a una consulta de audición y cuáles son los síntomas y las alarmas que deben inducirme o advertirme para hacer esta visita. Yo recomiendo realmente un chequeo anual para ver cómo están las vías auditivas y ver si está todo en orden. Entonces, ¿qué también va a hacer que el paciente vaya a un otorrinolaringólogo, en mi caso, otóloga? Pues muchas veces la persona que los rodea le dice, wow, pero tú no escuchas, o hay que estar repitiéndote, pero cuidado si tú estás sordo. Por ejemplo, eso deja al paciente pensando, o la pareja le dice, pero Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Vamos a decir, entonces, uno de los principales señales, o sea, de alarma, de alerta, el paciente tiene que escuchar la televisión a un volumen súper alto, que las personas que conviven con él dicen, Dios mío, esa es una. Otra muy común es el famoso tinnitus o zumbido, que es un pitico ¡pi! En los oídos que el paciente percibe principalmente cuando está en silencio. Ese es el que, perdón, doctor, ese es el que llaman de que tengo un grillo en la cabeza.
Exactamente, lo describen como un grillo en la cabeza o una lluvia o una ollita de presión. El famoso grillito es el tinnitus. Esto, una de las principales causas del tinnitus es la pérdida de audición en alguna de las frecuencias. Otra de los síntomas de alarma es que la persona comienza a aislarse socialmente. ¿Por qué? Porque dicen, ay no, no llamen a Juan, que él no oye. Entonces de repente ya no lo invitan. O él mismo dice, no, yo no voy, yo no entiendo nada, o se siente mal. O son personas que no dejan que el otro hable. Porque como mecanismo de defensa, al no entender, prefieren ellos siempre estar hablando, vamos a decir. Es muy importante que acompañen que sigan con un especialista y se evalúen y se hagan su evaluación auditiva, así como tienen hábito de chequearse los ojos, cómo está la vista, es lo mismo, hay que ver cómo está en la audición, uno de los sentidos súper importantes, relacionado también con el equilibrio. Y está comprobado en la literatura que sordera no tratada y no estimulada, o sea, pérdida de audición no tratada y no estimulada, puede llevar incluso a demencia precoz. Porque, ¿Sí? sí, porque como el paciente se va encerrando en una burbuja, va perdiendo esa interacción. El nervio dice, a mí no me usan, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, entonces se atrofia, se duermen. Entonces vamos perdiendo esa fineza, esa capacidad de entendimiento que se llama la discriminación. O sea, son pacientes que tú le dices 10 palabras, entienden 7, o saben que hay una bulla, pero si no logran definir qué se está diciendo, van perdiendo esa habilidad, vamos a decir. Y está Eh, comprobado eso. Doctora, dicen que también los gestos, dicen que este gesto indica cuando el interlocutor está hablándote, que tú hagas esto, indica que puede haber un problema de audición. Sí, muchas veces sí. Realmente cuando tú logras ver que una persona siempre se gira para un lado, tú dirás, bueno, pero vamos a ver, muchas veces ahí puede existir una asimetría de niveles auditivos, pero lo que es televisión alta, aislamiento social, eh, tinnitus, vamos a decir, pacientes que en ambientes con ruido, donde hay más de 4 personas ya no entienden. Ahora con el uso de mascarilla se ha dificultado mucho para las personas que se auxiliaban de lo que es la lectura labial. Ah, ¿cierto? Sí, mucho, porque entonces ellos tenían una deficiencia auditiva, no le habían prestado importancia porque ya se habían acostumbrado a leer los labios y eso lo ayudaba a entender mejor. Ahora, como tenemos la mascarilla, se le ha hecho mucho más difícil y eso ha hecho que no visiten con más frecuencia, irónicamente. Bien, bien, doctora, en la introducción de objetos en los oídos, hisopos, personas que con el palillo de diente se rascan con una pluma. Yo he visto personas que andan con su plumita aquí en el oído para rascarse el oído, pero también escuché a un otorrinolaringólogo decirle a un paciente, cuando te pique el oído, arráscate con el codo. Exactamente, eso es lo correcto. O sea, Entonces, la introducción de objetos en los oídos. Háblame de eso, doctora. por favor, como le dicen a los niños pequeños, pau, pau. Nada, nada se puede introducir en los oídos. El hisopo, úsenlo las mujeres para quitarse el maquillaje o para otra cosa. ¿Qué ocurre? La piel del conducto del oído es una piel delicada, es una piel que debe producir su cerita, debe producir su grasita. Eso se produce para protegernos. El cuerpo es perfecto para protegernos de entrada de insectos, de infección. Claro, cuando ya tenemos una producción excesiva, vamos a presentar síntomas como comezón, oído tapado. Ya ahí vamos donde un especialista y si éste lo considera necesario, hace la limpieza o la extracción, ¿cierto? Pero nada de introducir objetos en el oído, nada de tapa de lapicero, nada. ¿Por qué? Pueden resecar la piel, causando infecciones secundarias, pueden perforar la membrana del tímpano, que es un área bien delicada. Muchas veces esto va a conllevar a infecciones secundarias e infecciones de repetición, que cada vez que se te moje el oído, tengas una infección.
Entonces, nada de introducirse en los oídos, nada. Y esto me causa pérdida auditiva como consecuencia. Doctora, las audiometrías. Sí. Tengo entendido que hay una variedad de audiometrías y que todas están dentro del mismo rango y que esto no es nada invasivo que pueda dañar al paciente. No, mire, realmente hay varios tipos de exámenes que se usan para evaluar el sistema auditivo, ¿cierto? Por ejemplo, ese de su nieta que usted mencionó anteriormente, se llama emisiones otoacústicas. Este estudio no es nada invasivo, se coloca como si fueran unos pequeños audífonos y se envía un sonidito y listo. Lo que pasa es que el niño se asusta, se pone ansioso, pero realmente no va a causarle nada al niño. Por ejemplo, este estudio evalúa cómo está el sistema auditivo interno, si está despierto, si estas células están activas. Nos dice eso solamente. Luego hay otro, por ejemplo, la timpanometría, que nos evalúa cómo está el tímpano, si está flexible, si tiene secreción detrás, si está duro, rígido, pero no nos dice el nivel de audición. Ya la audiometría sí nos da un gráfico que nos dice cómo está la audición en las diferentes frecuencias que son evaluadas. Y, por ejemplo, un potencial evocado nos dice cómo está el nervio auditivo. Entonces, los estudios se complementan entre sí. Okay. Doctora, hay una gama de audífonos, de dispositivos para mejorar la audición. Hay muchos que son hechos a granel, los venden en la internet, en las tiendas virtuales, y hay implantes. Y me llama mucho la atención el asunto de los implantes. Y quiero que usted nos diga qué es lo que es un implante coclear. El implante coclear es un dispositivo, ¿cierto? Que hay una parte que por cirugía se coloca dentro de la cóclea, o sea, dentro del órgano de la audición. Y por debajo del cuero cabelludo existe como un imancito que uno coloca durante la cirugía. Luego, por fuera, es como si fuera un audífono convencional de lo que ustedes conocen, pero este es más especializado. El implante coclear se indica solamente en pacientes con sordera profunda, o sea, pacientes que no escuchen nada y que con audífonos convencionales no tengan beneficio, que ni con audífonos lleguen a un volumen para entender lo que se le está hablando. Esos son los pacientes que tienen indicación de implante coclear. También debe ser un paciente que ya tenga un lenguaje desarrollado en caso de que sea un adulto y un paciente que tenga una buena lectura labial, ¿ok? Porque muchas personas creen que es mágica. Un implante coclear, se lo prendieron, ¡pa! Escucho. No, debe educarse nuevamente al sonido, debe ver a la persona hablando, la lectura labial es muy importante para ir adaptándose. Pero el implante coclear es un dispositivo que se introduce en cirugía y de por vida ese paciente debe tener un seguimiento para ver si está todo en orden, para ver si no hay que hacer ajustes de programación y realmente, sí, buenas, y realmente beneficia bastante, Doctora, o sea, pero no es invisible. Teníamos el concepto de la creencia de que el implante coclear no se veía nada porque era algo que se colocaba interno. La parte interna no se ve, que es la parte que se coloca por cirugía, pero ya el receptor sí se ve. Bueno, si yo tengo mi cabello así, por ejemplo, tapando mi oreja, tal vez no. Pero el receptor es como si fuera un audífono convencional más o menos. O sea, sí se ve la parte externa. Bien, doctora, COVID-19 y los oídos, porque los ojos se dice que el COVID lo descubrió un oftalmólogo, un otorrinolaringólogo oftalmólogo. ¿Cuánto afecta el COVID? ¿Hay estudios de cuánto afecta el COVID la audición? Mire, nada definido todavía, como se dice. Es un virus nuevo que todavía estamos tratando de entenderlo e investigando y todavía no podemos tener un estudio a largo plazo de cuáles serían las consecuencias. Ahora bien, sí hay estudios de que infecciones virales pueden causar deterioro del nervio auditivo
y del órgano de la audición. Eso sí, infecciones virales. ¿Y el COVID qué es? Un virus, ¿cierto? Pero realmente lo que es COVID y pérdida de audición todavía estamos investigando. Pero sí existen pacientes que luego de haberse infectado por el COVID refieren alteraciones en la audición. Ahora, la pregunta que yo hago, ¿será porque el COVID lo marcó tanto que dicen, ay, fue después del COVID? Como cuando uno usa un parámetro de referencia, vamos a decir, pero no necesariamente sabemos si fue el mismo coronavirus. Pero estamos en investigación. Sí, es bueno esa respuesta, doctora. Es bueno que usted oriente a nuestros amigos televidentes, porque conozco una pareja de esposos que ciertamente luego del COVID ellos dicen que hay pérdida de audición en ambos, pero ellos son un matrimonio ya de edad, son personas de edad que tal vez tenían el padecimiento, venía el padecimiento y no lo notaban. Pero lo que sí es cierto es que hay pérdida del sentido del gusto, y esto pudiera llevarme a pensar que pudiera ser que el COVID ocasione sordera o hipoacusia. Algunos pacientes lo han reportado realmente, pero todavía no se ha entendido el por qué, o sea, no hay nada concreto. Lo que sí, lo de la pérdida del gusto y el olfato, sí es uno de los síntomas incluso más comunes ahora mismo, o sea, pérdida de gusto y olfato es casi sinónimo de coronavirus, si no hay otras alteraciones nasales de historia, vamos a decir. Doctora, tengo como 4 preguntas de lo siguiente. ¿Por qué son tan caros los dispositivos para audición? ¿Y por qué se puede comprar un dispositivo auditivo en el internet por $40? Miren, sinceramente hablando, son costosos, pero realmente deben pensarlo como en una inversión, porque te va a cambiar la calidad de vida y a la larga, como dije, va a estimular el nervio, va a hacer que no pierdas tu capacidad de entendimiento, va a evitar alteraciones emocionales, demencia precoz, o sea, hay que verlo como una inversión, ¿ok? Son costosos. Yo recomiendo realmente que cuando el paciente vaya a hacer la compra de unos audífonos ya indicado porque está evidenciado en una audiometría que realmente tiene pérdida de audición, que lo haga unos audífonos que alguien le pueda dar un seguimiento. Entonces, esos audífonos que tú compras en internet no necesariamente tienen el ajuste necesario para usted, por ejemplo. Porque si su pérdida es en 2000 Hz, en una frecuencia específica, y ese del internet es genérico, entonces te va a estorbar, te va a molestar, no te va a beneficiar del todo. Ahora, si tú haces un seguimiento con un especialista en ajuste de audífono, lo va a poner especialmente para ti. Entonces, mi recomendación es esa, que lo hagan vamos a decir, de una marca confiable, pueden buscar su feedback y que lo hagan con alguna institución o con algún especialista que le dé seguimiento para los ajustes necesarios. Claro, doctora, que sea bajo prescripción médica. Es esto lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que decir. Doctora, ¿puede darse el caso, como tengo un amigo televidente que me dice que tiene que usar 2 audífonos, uno en cada oído? ¿Por qué? Sí, claro. Sí, claro, porque por lo general los oídos van a la par. Ellos son hermanitos, mellizos. Entonces, la audición se va deteriorando igual. Por lo general es así. Ya cuando hay alguna asimetría, incluso nosotros investigamos el por qué. Pero si hay pérdida de audición de los 2 lados, hay que estimular los 2 lados, porque son 2 oídos, son 2 oídos internos, son 2 nervios que hay que, vamos a decir, ejercitar, y es lo correcto. También eso nos da lateralidad, o sea, nos da binauralidad, lateralidad. Podemos saber de dónde proviene el sonido, o sea, escuchar de los 2 lados nos ayuda con saber de dónde viene el sonido, a determinar el origen del sonido. O sea que realmente sí. Se recomienda incluso que se adapten bilateral. El paciente se va a adaptar más fácil. Muchas veces el paciente, ¿puedo comprar uno hasta que junte el dinero para el otro? Realmente, claro, no es imposible, pero la adaptación no va a ser la misma. Entonces, ¿qué va a hacer el paciente? Compra uno, no se adapta porque el otro lado está diferente y lo guarda en una gaveta. Entonces,
salió más caro de la cuenta. Bien, doctora, se nos fue media hora. Se nos fue la media hora y realmente nos quedan una cantidad de preguntas y temas que vamos a tratar en otra entrega cuando usted no incluya en su apretada agenda. Pero ahora un pequeño mensaje a los televidentes de Consulta Participativa y dónde está la doctora, dónde pueden contactar los televidentes de Consulta Participativa a la doctora Mabel. Claro, yo estoy en CLICIT, ese está por la Embajada Americana en Arroyo Hondo, en CLIVAP, que es la Clínica del Vertigo, Audición y la Voz en Los Prados, y en Unipediatras, en la Torre Profesional de Corazones Unidos. Estoy a la orden para ustedes. Cuidemos de nuestra salud auditiva, por favor, vamos a ganar, vamos a cuidar de nuestra salud auditiva. Tenemos muchas cosas ahora mismo a nuestro alcance para llevar un mejor estilo de vida y para incluirnos en la sociedad. Y estoy a la orden para cualquier cosa. Vamos a dejar mi teléfono y muchísimas gracias por la invitación. Realmente cualquier duda me la puede enviar por correo y se la respondo sin problema. Así lo haremos, doctora, pero no, pero el teléfono donde los amigos televidentes la van a contactar de manera más rápida porque fueron, yo la vi en Consulta Participativa. Claro, el 829-344-9574. Repítalo, doctora. 829-344-9574. Bien, doctora, muchísimas gracias. Gracias del alma por participar con nosotros en esta entrega de Consulta Participativa. Hoy domingo 25 de abril, cerrando el mes, y ya que el próximo mes pues inicia el mes aniversario de Consulta Participativa. Gracias del alma, doctora. Chao, chao. Bien, amigos televidentes, ahí vieron ustedes lo que nosotros llamamos en Consulta Participativa la calidad profesional médica joven de República Dominicana. Una excelente otorrinolaringóloga, la doctora Mabel Kelis. Y a ustedes, amigos televidentes, nuestra exhortación en tiempo de coronavirus, en tiempo de pandemia. Por favor, hazlo por ti, por tu familia, por tus amigos, tus colaboradores, todas las personas que interactúan contigo. Hazlo por los envejecientes, hazlo por los niños. Quédate en casa. Por favor, quedémonos en casa. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima entrega.